El imperio se volvió loco, porque nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Fusiles y misiles para la fuerza campesina, para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela. Bien, la tensión está a su máximo nivel, impactante reacción, ¿verdad?, que se produce luego que Estados Unidos desplegara. Ojo, desde hace unos días ya el Ministerio de Defensa había anunciado el despliegue aéreo y también por mar, pero esto ya es una realidad. En pocas horas llegarán tres buques a las costas de Venezuela, el US Gravely, el US Jason Dunham y el US Samson, todos equipados con sistemas aéreos, un completo también sistema de radares y misiles guiados y diseñados para detectar y neutralizar amenazas aéreas y navales. Todo esto en el marco de una operación militar contra, lo que dice Estados Unidos, los carteles de la droga en Latinoamérica. Es decir, no solo está nombrando el Tren de Aragua, el cartel del Sinaloa, sino más bien otro que les llama mucho la atención. Una decisión que se suma a este conjunto de medidas impulsadas por la administración Trump para reforzar la presencia naval en el Mar Caribe y ampliar la persecución de estas organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque Washington considera que es la principal amenaza de seguridad nacional, allá para su propio país. Y ahí está, entre estos grupos, el Cartel de los Soles, que Estados Unidos asegura lidera el propio Maduro. Este es el USS Jason Dunham, en uno de sus múltiples ejercicios en alta mar. En las imágenes de archivo, la Armada estadounidense destaca el sistema de misiles guiados de la embarcación, así como también el USS Gravely y el USS Samson, los tres buques destructores que en cuestión de horas deben llegar a las costas venezolanas. No es el único despliegue hecho por parte de los Estados Unidos. La semana pasada, con la excusa de ampliar las capacidades en el Mar Caribe contra organizaciones terroristas y el narcotráfico, Estados Unidos anunció que destinaba una fuerza de respuesta rápida conformada por el buque anfibio USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. En el comunicado con el anuncio del despliegue, la Armada compartió esta foto de la embarcación y los efectivos a bordo, que en total son 4.500 hombres en esos tres buques, y describió así las capacidades. El Iwo Jima es el buque insignia, capaz de llevar a cabo misiones globales para lograr los objetivos estratégicos de Estados Unidos, disuadir a los adversarios y garantizar el libre comercio, manteniendo la alta mar abierta y libre, de conformidad con el derecho internacional. No obstante, por el huracán Erin, que transita cerca al puerto de Norfolk, en Virginia, su movilización se ha retrasado, pero además, también para combatir el narcotráfico se ha desplegado un submarino a la zona y aviones de inteligencia P-8. Es decir, en total son 6 buques, un submarino y aeronaves las que hacen parte de la movilización, que es la más grande a la región desde la invasión a Panamá en 1989. Este despliegue no es rutinario, es un cerco estratégico contra ese narcoestado, porque aquí lo que está determinado por los Estados Unidos es que el Cartel de los Soles se apoderó del Estado y que el líder de ese cartel es básicamente lo que se considera internamente como si fuera el presidente de Venezuela. El despliegue militar se da al tiempo en el que Estados Unidos endurece su estrategia contra el régimen de Maduro, elevando la recompensa en su contra a $50 millones y declarándolo como cabecilla del Cartel de los Soles. Nada más ayer, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, arremetió contra Diosdado Cabello en sus redes sociales. Usted y su pandilla de brutos criminales han destrozado su patria, como pocas veces en la historia humana se ha destrozado un gran país. Las elecciones del año pasado y el tsunami de migración al exterior demuestran claramente para el mundo entero el repudio absoluto de su propio pueblo. Ustedes que se creen tan listos no han engañado a nadie. Son ustedes los que han acosado y declarado la guerra al pueblo de Venezuela. Con razón usted y su pandilla de matones corren llenitos de angustia mientras yo ando tranquilo. La historia demuestra cómo terminan los tiranos.
La movilización se produce tras los reportes de una orden dada por el presidente Trump al Pentágono para adelantar operaciones militares marítimas y terrestres en contra de carteles del narcotráfico. A Nicolás Maduro lo han señalado como el cabecilla del cartel de los soles. Buenas tardes. Crece efectivamente la tensión entre el presidente Trump y Maduro, pero esto no es una sorpresa. Recordemos que desde el día 1 en la Casa Blanca, el presidente Trump declaró al cartel de Sinaloa, junto con el cartel de los soles y el Tren de Aragua en Venezuela, grupos terroristas. Esto quiere decir que son enemigos de la seguridad nacional de Estados Unidos y por lo tanto se pueden combatir con el ejército. No solo la policía o la policía fronteriza para incautar droga, el ejército. Luego le puso precio a la cabeza de Maduro, $50 millones, mucho más que a Osama Bin Laden, quien también era un enemigo terrorista en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y en los últimos días firmó autorizando el envío de tropas federales, el ejército de Estados Unidos, sin la necesidad del visto bueno del Congreso, a combatir a aquellos que están en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos, y eso nos lleva entonces al despliegue de tropas en el Caribe en los últimos días y que llegarán en 36 horas. Entre esto está los buques de guerra, 3 buques de guerra de la clase Aegis. Estos son buques que cada uno tiene cerca de 96 misiles de corto y mediano alcance, además de 4.000 soldados en cada uno de ellos. Son básicamente una plataforma de lanzamiento de misiles móvil, portátil, que se va a estacionar en el Caribe, en aguas internacionales, frente a Venezuela. Aquí vemos a uno de ellos, el USS Gravely, uno de los que va a estar en el Caribe, en acción en Yemen en los meses pasados. Aquí hay que decir que los misiles que cargan estos destructores son misiles muy precisos. Si en el pasado hablábamos de kilómetros de distancia entre donde cae el misil y el objetivo, hoy en día los que llevan estos barcos caen a metros de distancia del objetivo. Son muy letales y muy precisos. Ahora, no van solos, van acompañados también de aviones de reconocimiento, aviones grandes, los 8A Poseidón son grandes, y varios helicópteros de la clase Venom que sirven para transportar equipo y tropas también. Y lo más importante, van acompañados del Grupo Anfibio de Despliegue Iwo Jima. Estos son grandes barcos que transportan 4.500 tropas, incluidos los Marines y tropas especiales, que se convierten entonces en plataformas móviles, en bases navales móviles que tiene Estados Unidos. Acá vemos al mismo Iwo Jima en acción también en Yemen hace unos meses. Y anfibio quiere decir que son capaces de desplegar tropas en tierra muy rápidamente con barcos pequeños, tanques, todo lo que necesitan para un ataque terrestre y también operar desde el mar. Vemos así que ha mandado un mensaje contundente al presidente Maduro en Venezuela, a quien el presidente Trump llama no solamente dictador, sino narcotirador, haciéndolo enemigo de la seguridad nacional de Estados Unidos.